Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central para diversos datos y establecemos conclusiones. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de cuarto año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los ejercicios de la semana 19, específicamente del día 3. Empecemos. Situación 1. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Aquí podemos apreciar la tabla y a partir de la situación determina e interpreta el valor de la media. Comprendemos el problema. Observo la cantidad de horas que dedican 20 docentes a dictar clases durante una semana. Los datos están agrupados en intervalos. Por ejemplo, si se sabe que dos profesores dedicaron 12 y 14,5 horas a la semana, los contamos dentro del primer intervalo de 10 a 15 horas. Y como podemos observar en esta tabla, dos profesores dictaron de 10 a 15 horas, dos profesores dictaron de 15 a 20 horas, 6 profesores dictaron de 20 a 25 horas y 10 profesores dictaron de 25 a 30 horas. Total de profesores son 20. Nos piden determinar e interpretar la media de la cantidad de horas de los 20 docentes. Diseñamos un plan o estrategia. Para determinar la media utilizo la fórmula que a continuación podemos observar. La media se calcula como la suma de los productos de la frecuencia absoluta y la marca de clase dividida entre la cantidad de datos. Para ello, incluyo una columna indicando la marca de clase que representará al intervalo. Sabemos que la marca de clase es igual a L sub I más L sub S sobre 2, donde L sub I es el límite inferior del intervalo y L sub S es el límite superior del intervalo. Ahora ejecutamos el plan o estrategia. Antes de aplicar la fórmula para calcular la media o el promedio aritmético para datos agrupados, completo la tabla de frecuencias insertando una columna para la marca de clase, como podemos observar en esta tabla, donde aplicamos la fórmula que vimos anteriormente, que la marca de clase es igual al límite inferior más el límite superior entre 2. Entonces reemplazamos los datos y decimos que 10 más 15 sobre 2 es igual a 12,5. Entonces en la tabla que vemos al lado derecho hacemos el mismo procedimiento para cada fila. Entonces primero tenemos 12,5 como ya vimos, de ahí 17,5, 22,5 y 27,5. Ahora observo cómo las marcas de clase forman una progresión aritmética. Si se dan cuenta, van sumando de 5 en 5. 12,5 más 5 es 17,5 más 5, 22,5 más 5, 27,5. Ahora multiplico la frecuencia absoluta y la marca de clase. Como observamos en esta tabla, 12,5 por 2 igual 25, 17,5 por 2, 35, 22,5 por 6, 135, 27,5 por 10, 275. Luego sumo los productos de la cuarta columna. 25 más 35 más 135 más 275 nos da 470. Ahora reemplazo los valores en la fórmula para calcular la media. Entonces la media aritmética sería igual a 470 sobre 20, que esto es igual a 23,5. Respuesta: el promedio o media de horas trabajadas por los docentes en la institución educativa en una semana es 23,5. Es decir, el tiempo dedicado por cada docente de las clases es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que si los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas de clase. Reflexionamos sobre nuestro desarrollo. ¿Cómo explicarías que un profesor destinara a clases entre 10 a 15 horas a la semana si el promedio en su institución educativa es 23,5 horas? ¿Sabías que el dictado de clases es una de varias labores asumidas por el docente? Bueno, a la primera pregunta podemos decir que a pesar que hay profesores que dictan clases de 10 a 15 horas, siendo el promedio 23,5,
Esto se explica porque hay profesores que dictan clases de 25 a 30 horas y esto compensaría con los profesores que dictan solo 10 a 15 horas, que eran dos nada más, y de 25 a 30 horas habían como 10 profesores, ¿verdad? Y eso compensa el resto. Entonces, para la segunda pregunta, respondemos que sí sabía que el dictado de clases es una de las varias labores asumidas por el docente. Bueno amigos, espero que hayan entendido la solución de la situación 1. Ahora veremos la situación 2. Alicia obtuvo esta información como resultado de una encuesta aplicada a 48 danzantes en la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Podemos observar la tabla de dos columnas, la edad y la frecuencia absoluta, ¿no? En total, como vemos, en la frecuencia absoluta son 48 danzantes. A partir de la situación, determina e interpreta la media, mediana y moda. Entonces sabemos que nos piden la media, la mediana y moda. Observo que los datos se representan en intervalos, es decir, son datos agrupados. Para calcular la media utilizo la siguiente fórmula, como podemos observar ahí. Inserto una columna para la marca de clase y comienzo a calcularla a partir del intervalo 1. Así, decimos que el intervalo 1 es igual a 14 más 19 sobre 2 es 33 sobre 2, igual 16,5. Y así hacemos sucesivamente con cada fila. Primero tenemos 16,5, después 21,5, después 26,5, 31,5, 36,5, 41,5, 46,5. ¿Ok? Así podemos observar en la tabla que está al lado derecho. Ahora multiplico la frecuencia absoluta y la marca de clase para cada intervalo, como observamos en esta tabla. 16,5 por 6, 99, 21,5 por 8, 172, 26,5 por 8, 212, 31,5 por 6, 189, 36,5 por 9, 328,5, 41,5 por 8, 290,5, 46,5 por 4, 186. Sumo todos los productos. Como podemos observar, 99 más 172 más 212 más 189 más 328,5 más 290,5 más 186 es 1477. Por lo tanto, la edad promedio de los danzantes es 1477 sobre 48, igual 30,77. Podemos concluir que la edad promedio aproximada de los danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020 fue 31 años. Es decir, aún si bailaron adolescentes y sus padres, el promedio nos describe a los danzantes como adultos alrededor de los 31 años. Ahora hablaremos de la mediana. Es el dato central de todos los datos ordenados de menor a mayor. Para n datos no agrupados pueden ocurrir dos situaciones. Si n es par y si n es impar. Y ahí podemos apreciar sus dos fórmulas. Nota, n es la cantidad de datos. Ejemplo 1. Halla la mediana de las siguientes edades. 12, 11, 9, 3, 6, 24, 15 y 80. Para este ejemplo veo que hay 8 datos, es decir, n es igual a 8. Como n es par, la mediana es la semisuma de los datos centrales. Primero, tengo que ordenar las edades de menor a mayor y luego identifico a los datos centrales. Como ven, hemos ordenado y los datos centrales son 11 y 12. Entonces decimos que la mediana es igual a 11 más 12 sobre 2 igual 11,5. Puedo decir que el 50% de los datos son mayores o iguales a 11,5 y también puedo decir que el 50% de los datos son menores o iguales a 11,5 años. Para el ejemplo 2, determina la mediana de los siguientes datos: 24, 13, 75, 34, 12, 49 y 180. Para este ejemplo veo que hay 7 datos, es decir, n es igual a 7. Como n es impar, la mediana es directamente el dato central. Primero
tengo que ordenar los datos de menor a mayor y luego identifico el dato central. Como podemos observar, el dato central es 34. Igual cantidad de valores se ubican por encima y por debajo de la mediana. Cuando los datos están agrupados en intervalos, primero ubico el intervalo mediano. Después, la obtención de la mediana se realiza mediante una fórmula, la cual podemos observar acá, donde L sub i es el límite inferior del intervalo de clase mediana, n el número total de valores de la población o muestra, c amplitud del intervalo, f sub i menos 1, la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al intervalo de la clase mediana, f sub i, la frecuencia absoluta del intervalo de la clase mediana. Como n es igual a 48, averiguo en qué intervalo se ubica la mediana. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Dividimos 48 entre 2. Esto es igual a 24. Entonces, 24 datos antes de la mediana y 24 datos después de la mediana. Una de las formas de cómo encontrar el intervalo donde se encuentra la mediana es completar la frecuencia absoluta acumulada, como observamos en esta tabla de frecuencia. Para la primera fila de la frecuencia absoluta acumulada se copia el mismo dato de la primera fila de la frecuencia absoluta. En este caso es 6. Entonces ponemos 6 y sumamos en zigzag. 6 más 8 va a ser igual a 14. 14 más 8 va a ser 22. 22 más 6 va a ser 28. 28 más 9 va a ser 37. 37 más 7 va a ser 44. Y 44 más 4 va a ser 48. Ahora determino la posición n sobre 2. Entonces sabemos que n es 48, sobre 2 es igual 24. Para encontrar el intervalo de la mediana, debo observar cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a la mitad del total de datos. Para nuestro ejemplo, debo ver cuando la frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 48 sobre 2, que es igual a 24. Observo la tabla de distribución de frecuencias y noto que la cuarta frecuencia absoluta acumulada es mayor o igual a 24. Es decir, f sub 4 es igual a 28. Puedo decir que el intervalo que contiene a la mediana es el intervalo de las edades de 29 a 34 años. Reemplazo los valores en la siguiente expresión. Podemos observar la fórmula. Antes, visualizo los datos de la fórmula en la tabla de frecuencia de datos. Como podemos observar, hemos marcado de color amarillo los datos que vamos a utilizar para la fórmula. Reemplazo los valores y la mediana es igual a 29 más 48 sobre 2 menos 22 sobre 6 por 5. Desarrollamos y nos da que la mediana es igual a 30,7 aproximadamente. Respuesta: la mediana es 30,7, es decir, el 50% de los datos son mayores o iguales a 30,7 años, o también el 50% de los datos son menores o iguales a 30,7 años. Nota importante: no se puede calcular la media y la mediana para una variable cualitativa. Ejemplo, no se puede calcular la media o mediana para las frutas favoritas de 5 personas: manzana, piña, naranja, coco, fresa. Ahora hablaremos de la moda. La moda de un conjunto de datos es aquel valor que más veces se repite. Sí se puede hallar para variables cualitativas. Para datos no agrupados, si la variable es cuantitativa, por ejemplo, 1, 4, 4, 4, 1, 3, 2, 1, 4, 4, la moda es 4. Si se encuesta, por ejemplo, a un grupo de jóvenes de la región Junín sobre sus frutas favoritas y mencionan fresa, uva, naranja, piña, plátano, fresa, naranja, melón, naranja, plátano, naranja, observo que el dato que más veces se repite es la naranja. Por lo tanto, la moda es igual a la naranja. Para datos agrupados, la moda se calcula con la siguiente fórmula.
la cual podemos apreciar aquí. Ahora observamos en qué intervalo está la moda. Como podemos observar en la tabla, hemos marcado de color amarillo el intervalo modal, que es de 34 a 39 años, y hemos marcado también de color amarillo la mayor frecuencia, que es 9. Como sabemos que la mayor frecuencia es 9, voy a utilizar la mayor frecuencia y las frecuencias de los intervalos anterior y posterior al intervalo modal. Ahora hallo el valor de la diferencia 1 y la diferencia 2. Recuerdan que dijimos que íbamos a utilizar los datos de mayor frecuencia y la anterior y posterior. Bueno, para la diferencia 1 utilizamos 9 menos 6, que va a ser 3. Y para la diferencia 2 es 9 menos 7, que es igual a 2. Ahora obtengo el valor del límite inferior del intervalo modal y la amplitud del intervalo, que es 34 y 5 respectivamente. Después reemplazo los valores y calculo la moda. Decimos que la moda es igual a 34 más 3 sobre 3 más 2 por 5. Despejamos y nos da que la moda es igual a 37. Respuesta: el valor de la moda es 37, es decir, el grupo más grande de danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria tiene 37 años. En resumen, para la muestra de los 48 danzantes de la festividad de la Virgen de la Candelaria, el valor de la media, mediana y moda es: para la media es igual a 30,77, para la mediana es igual a 30,7 y para la moda es igual a 37. Reflexionamos sobre nuestro desarrollo. ¿Sería la moda una buena medida para describir a los danzantes? Justifica tu respuesta. La moda es la edad que más se repite, 37 años, pero no necesariamente son la mayoría de las personas, por lo que no sería la medida adecuada para describir a los danzantes porque no involucraría a todos, lo que sí hacen la media y la mediana. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó y te ayudó a poder desarrollar tu tarea, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita para que estés atento cada vez que suba un video. Y también te invito a compartir este video con tus amigos para que ellos también puedan desarrollar las tareas que le dejan en el colegio y en el programa Aprende en Casa. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.